Muy bien, vamos a iniciar con el desarrollo de nuestra práctica, ¿no? Ayer habíamos comentado con respecto a la literatura peruana e hispanoamericana. Hemos iniciado con la literatura prehispánica, antes de la llegada de los españoles. Ya en la cultura maya, en la cultura azteca, en la cultura inca, ya se habían manifestado en el aspecto literario a través de distintas creaciones, ¿no?, literarias. Eh, Luego pasamos a los procesos, ¿no?, de la invasión, la colonia y la emancipación. Y después de la proclama de la independencia en 1821, el 28 de julio, que, bueno, de manera oficial primero se da la proclamación en Huancayo, ¿eh? El 24 de julio se proclama la independencia en Huancayo. Y ya el 28 de julio de manera oficial, ¿no?, la proclamación de la independencia. Por eso que el año pasado, 2021, se conmemoró el bicentenario, o sea, 200 años de la independencia y la proclama, ¿no? Y ya pues 200 años como república. Por eso que ahora incluso también se habla de la refundación de la república, ¿no? Bueno, quedaron remanentes del sistema colonial, un sistema, ¿no?, donde primaba el poder, la influencia, ¿no?, las acciones ilícitas, ¿no?, las conductas inadecuadas, ¿no?, para ser negociados bajo la mesa. Ya les decía ayer, desde ahí se desprende todo un proceso, ¿no?, que ahora pues estamos viviendo, ¿no? Una corrupción prácticamente institucionalizada, donde ya prácticamente este tema, por ejemplo, ¿no?, del diezmo en la contratación, en la licitación de obras, ya prácticamente es algo, ¿no?, abierto, donde la autoridad, ¿no?, recibe el 10%, ¿no?, de la empresa ganadora, ¿no?, para realizar alguna obra con dinero y presupuesto del Estado, obviamente. Entonces, la literatura de manera ya oficial empieza con el costumbrismo, les dijimos, ¿no?, que es la primera corriente literaria en el Perú. Y en el costumbrismo todavía se respiraba el aire político, porque claro, ¿no?, se había logrado expulsar a los españoles, pero todavía quedaban remanentes del sistema colonial. Y quienes defendían el sistema colonial justamente eran los anticriollistas, ¿no?, en el costumbrismo liderado por Felipe Pardo y Aliaga. Y quienes abogaban por una nueva república, la refundación de un nuevo país, eran los criollos, ¿no?, liderados por Manuel Asensio Segura. Y así se van dando ya las distintas corrientes literarias en el Perú y también en Hispanoamérica. Entonces, el día de hoy vamos a desarrollar nuestra práctica, lógicamente priorizando las preguntas tipo admisión, ya porque en los talleres, esos alumnos que han tenido la posibilidad de comprar el libro de literatura peruana van a tener facilidad de poder trabajar, de ampliar la información, ¿no? A ver, ahí estamos compartiendo la práctica que corresponde a la semana 12. Cerramos el día de hoy ya nuestro trabajo que corresponde a este ciclo, jóvenes. A ver, talleres. Escribe los personajes principales de las siguientes obras. Entonces aquí, por favor, procuren mencionar 2 o 3 personajes, ¿no?, los más relevantes. Por ejemplo, Ollantay, que es un drama, tiene como personaje principal al general Ollantay, ¿no?, que era un general que gozaba de mucho reconocimiento, de mucha confianza, ¿no?, de el Inca Pachacútec, ¿no? Luego tenemos a Cusicoylor, la hija del Inca. Luego tenemos a un personaje jocoso que es Piquichaqui. Entonces, así anotas 3 personajes, ¿ya? No te explayes demasiado. 2 o 3 personajes, porque aquí lo que se trata de resaltar es
los personajes protagonistas, porque sabemos en cada una de estas obras hay múltiples personajes, ¿no? Pero los protagonistas, ¿ya? Entonces me trabajas eso, un bloque básico para ustedes, solamente es información. A ver, en el taller 2 dice, escriba 2 obras, ya yo te voy a ayudar con una obra de cada autor y tú ya completas la siguiente obra, ¿perfecto? A ver, Manuel González Prada. Manuel González Prada, dijimos ayer que es el precursor del realismo en el Perú. ¿Y por qué está considerado como el precursor? Porque él es el que desarrolla, ¿no?, la doctrina positivista en el Perú. El positivismo se desarrolló en muchas partes de Latinoamérica, ¿no? En Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador. Ya, y en Perú el máximo exponente del positivismo fue Manuel González Prada. ¿Y por qué hablo del positivismo? Porque el positivismo fue una doctrina que se convirtió en la base, en la inspiración del realismo. Por eso que Manuel González Prada está considerado como el precursor del realismo. Ya, obras. Me piden 2, te doy una, ¿no? Páginas libres es la más importante. Ahí le puedes agregar Horas de lucha, por ejemplo, ¿no? Horas de lucha, que también es otra obra de Manuel González Prada, más conocido como el apóstol de la muerte. Un hombre muy culto, muy preparado, muy leído, muy respetado en su tiempo, ¿no? Y que gozaba pues de un prestigio increíble, ¿no? Manuel González Prada. José Hernández, el argentino. Acá anota, a ver, una de las obras más leídas de José Hernández es Martín Fierro. ¿Ya? Martín Fierro, ya tú completas la segunda obra. En el caso del Inca Garcilaso de la Vega, ya les he dicho, jóvenes, quieren conocer la historia de nuestro Perú, empiecen leyendo pues los comentarios reales. ¿Ya? Es una obra maravillosa, les recomiendo, jóvenes. ¿Ya? Yo tuve la posibilidad de encontrar el libro original, ¿no?, de un amigo en Lima, el libro original, los comentarios reales, ¿no?, que pasa más de 800 páginas, es un volumen gigante. Y bueno, lo que humanamente pude hacer es simplemente sacarle una copia, ¿no? Le supliqué a mi amigo, me facilitó el libro, le saqué una copia. Y bueno, en mi biblioteca personal tengo la copia, ¿no?, del libro original, los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Lo he disfrutado, lo he leído 2, 3 veces, ¿no? Es mágico, ¿no? Ahí te explica minuciosamente el Inca Garcilaso, te describe minuciosamente, ¿no?, el día a día de cada uno de los incas, ¿no? Desde el primer inca hasta el último inca, ¿no? Cuál era el séquito que lo rodeaba, la vestimenta que ellos utilizaban, los rituales que ellos realizaban, los alimentos que ellos a diario consumían, o sea, cosas muy interesantes, ¿no?, que uno finalmente dice, pues wow, ¿no? El imperio incaico fue una cosa mágica, extraordinaria, ¿no? Al terminar de leer el libro, te sientes plenamente identificado con el Perú, porque te sientes orgulloso de haber tenido una historia mágica, extraordinaria, ¿no?, desarrollada por el gran imperio de los incas. Entonces hay que leer ahí, pues, los comentarios reales, ¿no?, que es la obra máxima del Inca Garcilaso de la Vega. Ahora, ¿por qué esta crónica es relevante, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque recuerden que el Inca Garcilaso de la Vega tiene descendencia incaica. Su madre fue una ñusta. Bueno, ñusta se decía a las mujeres más bellas, más hermosas en el imperio incaico, ¿no? Ñusta, mujer hermosa, bella, bellísima. Entonces, su madre fue una ñusta, nieta directa del Inca Huayna Cápac. Así que los abuelos maternales, ¿no?, fueron los que le proporcionaron muchísima información al Inca Garcilaso cuando era niño, ¿no? Él escuchó muchas historias. Esas historias que él escuchó los registró en su obra. Así que son crónicas, pues, ¿ya? Historias que corresponden a determinados momentos o tiempos específicos.
Pasamos a Colombia, ¿no? En Colombia, creo que el máximo exponente del romanticismo hispanoamericano en Colombia es Jorge Isaac, pues, con su famosa obra María, ¿ya? ¿Quién no ha leído María, no? En todo plan lector no falta esta obra María, ¿no? La frustración de un amor, de una relación idílica, ¿no? Y la frustración, lógicamente, se va marcada por la muerte, ¿no? Y la otra persona vive añorando ese recuerdo nada más. Es mágica también esta obra. Jorge Luis Borges, Argentina, uno de los máximos exponentes, ¿no? De la narrativa hispanoamericana, ¿no? Él pertenece al periodo de la consolidación. Jorge Luis Borges, argentino, merecedor de un premio Nobel de Literatura que siempre se le negó. Su obra más importante, Aleph, ¿ya? Pueden luego agregar otras obras más, ¿ya? Pero te piden dos, ¿no? Agregas una nada más. Clorinda Mato de Turner, ¿no? Cusqueña. Bueno, ¿quiénes han tenido la oportunidad de viajar al Cusco? Mi abuelo, bueno, mi padre es cusqueño, ¿no? Mis abuelos paternos, bueno, me contaban varias historias también, ¿no? Cuando tuve la oportunidad de visitar el Cusco. Pero un día mi abuela me dijo, el que no conoce Cusco no tiene derecho a morir. Y bueno, había una cierta soberbia de mi abuela ahí, ¿no? O sea, como que diciendo pues que lo máximo que podía conocer un peruano era pues Cusco, ¿no? Bueno, es una maravilla en realidad. Muchos van solo por ¿no? Las ruinas de Machu Picchu, pero bueno, ahí está pues, por ejemplo, el templo de Joricancha. Están las ruinas de Sicuani, que es una maravilla, ¿no? Donde se hacían rituales. Está Sacsayhuaman o el Valle Sagrado, ¿no? De Urubamba. O en el proceso, en el viaje que haces de Cusco hasta Machu Picchu, llegas y pasas por Aguascalientes, que es una zona tropical, o sea, ceja de selva. ¿Mm? Y cuando llegas, bueno, ahí te sirven la chicha de jora en los caporales, ¿no? Así decimos, los caporales son unos vasos grandes que emulan a los queros, pues los queros eran esos vasos sagrados hechos de oro y de plata, donde se le servía la chicha al Inca, ¿no? Eran vasos gigantes, ¿no? Que el Inca lograba agarrar con las dos manos para beber la bebida sagrada, ¿no? De los incas, que era la chicha de jora. Bueno, ahora pues te dan en los caporales, ¿no? Que son unos vasos grandes, ¿no? Que tratan un poquito de imitar el diseño de los queros, ¿no? Vasos sagrados. Luego, en el Cusco también puedes disfrutar del chairo, ¿no? El chairo que se come en Arequipa, en Apurímac y en Cusco. El chairo es uno de los caldos más sustanciosos y más fuertes, ¿no? Está hecho, a ver, te explico. El mote, que nosotros utilizamos para el mondongo aquí en Huancayo, se le agrega carne deshilachada, se le pone habas, se le pone arveja, se le pone garbanzo, se le pone chuno. Bueno, es todo ese conglomerado, en realidad termina siendo un caldo bastante nutritivo, muy fuerte, ¿no? Ese es el famoso chairo. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, si no han tenido la oportunidad de visitar el Cusco, pues háganlo, es mágico, es extraordinario. Entonces acá, Clorinda Mato de Turner es una escritora cusqueña. ¿Ya? Una de sus obras más leídas es pues Aves sin nido, que está incluido en plan lector, ¿no? En el nivel secundario es una obligación leer a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Con Aves sin nido, ¿no? Cuya temática principal es una denuncia objetiva sobre la explotación del hombre por el hombre. Luego tenemos a Carlos Augusto Salaverry, que es el máximo exponente del romanticismo en el Perú, junto con Ricardo Palma, ¿no? Carlos Augusto Salaverry. Y bueno,
En el caso de Carlos Augusto Salaverry, pues no, ¿no? Memorias de un ángel, que es una obra emblemática, tiene otras más. José Santos Chocano, el máximo exponente del modernismo en el Perú. Se le conocía como el cantor de América, justamente porque en una de sus obras inicia diciendo: soy el cantor de América, autóctono y salvaje, ¿no? José Santos Chocano, ¿ya? Él es máximo exponente del modernismo. Su obra cumbre es Alma América, que tiene como prólogo a el mismo Rubén Darío, ¿no? O sea, el prólogo de su libro lo hizo Rubén Darío. José Faustino Sánchez, que pertenece al periodo de la emancipación en el ámbito de la literatura, escribe Cartas, ¿no? Que es una de las famosas obras de José Faustino Sánchez, ¿ya? Le agregas una más. Felipe Pardo y Aliaga, que es el representante del anticriollismo, que pregona, que defiende el sistema colonial, que se mantenga el sistema colonial, ¿no? Ya Manuel González Prada lo había dicho, pues, ¿no? Que el sistema colonial era un sistema podrido, corrupto. Y de ahí se desprende esa frase que dice, ¿no? El Perú es un país donde metes el dedo, brota la pus. Esa es la frase de Manuel González Prada. ¿Ya? Felipe Pardo y Aliaga escribe El viaje del niño Goyito, que es la obra más leída, ¿ya? Entonces ahí le agregan, por favor, una obrita más de cada autor. A ver, taller 3 dice, relaciona obras y autores regionales. Estamos hablando acá de escritores regionales. Claro, ¿no? Figuras más importantes que tenemos, por ejemplo, Parra de Riego, ¿no? Carlos Parra del Riego. Carlos Villanes Cairo, ¿no? Escritor natural de La Oroya, Se fue a vivir durante muchos años a España con su esposa, que también es una escritora, Rosa Córdoba, ¿no? Es la esposa de Carlos Villanes, escritora actualmente radicando en España. Vino en el mes de agosto, sí, claro, en el mes de agosto le hicieron un reconocimiento, un homenaje, ¿no? Vino con su hijo, participó de un evento académico. Apolinario Maita, que más trabaja el tema de la historia, ¿no? De la cultura huanca. Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Jaujino, que se volvió famoso con este famoso libro, El País de Jauja, ¿no? Cuando tú vas a Jauja, nadie dice es un distrito, una provincia, nada, ¿no? El país de Jauja, ¿no? El país de Jauja. Entonces, lo que vas a hacer aquí es correlacionar. Por ejemplo, ¿no? País de Jauja es una obra escrita por Edgardo Rivera Martínez. Entonces, en este paréntesis vas a poner la H. Y aquí lo vas a descartar. Listo. Así de sencillo, ¿eh? No te hagas tanto problema, ¿ya? A ver, en el caso, por ejemplo, de Brunella, ¿no? Brunella es la obra de Ernesto Ramos Berrospi. Perfecto, entonces pones acá la I. Y seguramente hay otra obra más, porque acá dice Ernesto Ramos Berrospi otra vez, ¿no? ¿Ya? Y así me vas estableciendo la correlación, ¿ya? Listo. Vamos por las preguntas. Identifica la obra póstuma. Cuando te dicen póstuma, quiere decir es una obra que ha sido publicada después de la muerte del autor. Si el autor no tuvo la fortuna, la suerte de publicar ese libro, porque bueno, pues no, la muerte lo alcanzó. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con José María Arguedas. Una pregunta que siempre viene en los exámenes, lo he leído en el examen de la Católica, de la San Marcos, de la UNI, la Universidad Huancavelica, del Centro. La pregunta, ¿no? ¿Cuál es o identifica la obra póstuma del escritor José María Arguedas Altamirano?
¿Alguien me puede decir cuál es la obra póstuma? O sea, la obra que se publicó después de la muerte de José María Arguedas. Recuerden que Arguedas se suicidó, ¿no? Y bueno, ya se ha tejido pues muchísimas hipótesis, ¿no? Muchas de ellas incluso son especulaciones, pero bueno, sí se sabe pues de que Arguedas vivía perturbado, ¿no? Por su pasado, una infancia muy violenta, donde sufrió humillación, marginación, violencia física, psicológica, incluso hasta sexual, ¿no? Entonces eso lo atormentaba, era prácticamente su cruz, ¿no? Y él hasta en 2 oportunidades intentó suicidar y ya en la tercera pues se consuma el suicidio. ¿Cuál es la obra póstuma de Arguedas? ¿Alguien sabe? Póstuma quiere decir Los zorros. de su muerte. El zorro de arriba y el zorro de abajo. Claro, esa es la obra completa, el título completo, ¿no? El zorro de arriba y el zorro de abajo. Esa es la obra póstuma de José María Arguedas, no se olvide. Ahora, la obra póstuma de Gabriela Mistral, que es Lucila Godoy de Alcayaga, su nombre verdadero, de Gabriela Mistral, que es ganadora del Premio Nobel de Literatura, la primera mujer latinoamericana que gana Premio Nobel en el año 1945, es Poema de Chile. Esta es la obra póstuma, porque esto se publica después de su muerte. ¿Ya? Vamos por la pregunta 2, completa. Es considerada como la primera feminista de América. La primera feminista de América. Bueno, si años atrás el machismo le hizo mucho daño al mundo, a la humanidad, porque es un extremo el machismo, pues en estos últimos años estamos viviendo otro extremo. ¿Cuál es ese otro extremo? El feminismo. Entonces, los extremos hacen daño definitivamente, ¿no? O sea, una sociedad debe desarrollarse en base al equilibrio, ¿no? Un exceso puede afectar, puede hacer muchísimo daño. Entonces, como que el feminismo en estos últimos años está agarrando más fuerza, más poder. Ayer hemos visto en algunos reportajes que a nosotros nos llegan, ¿no? Porque yo me dedico pues al periodismo. 3 casos, ¿no? De los 3, 2 muy fuertes, ¿ah? De mujeres agrediendo a sus parejas, ¿no? Terrible. Uno de los casos, el jovencito se fue a hacer deporte y no comunicó a su pareja. Eso la enfadó. Y al regresar el chico, bueno, pues no, la chica descontrolada le arrojó, pues no, con el agua hirviendo al rostro. Eso es violencia, es atentar contra la vida y la salud de las personas, ¿no? El otro caso, ¿no?, que se ve en el reportaje, una mujer que va descontrolada porque, bueno, no le hizo caso a su pareja, el acuerdo que habían tenido, lo fue a buscar, lo encontró en un campo deportivo y le empezó a golpear, ¿no? A vista y paciencia de todos sus amigos y todas las personas. Se dan cuenta, ¿no? O sea, eso es un exceso también. O sea, ni el machismo ni el feminismo. O sea, la relación entre un varón y una mujer debe ser una relación de equilibrio, de oportunidades para ambos, del respeto mutuo. Porque si no, se convierte pues en una relación tóxica. ¿Mm? Cuando tú te vas a unir a una persona, cuando tú vas a establecer una relación sentimental con una persona, tú tienes que entender que esa persona, antes que tú lo conozcas, ¿no? De repente lo conociste cuando ya tenía 20, 25 años. En esos 25 años, él tiene una historia, tiene amigos, tiene familia, tiene una formación y tú no puedes cambiar. El error más grande que se comete en una relación de pareja es que, ni bien se unen, los dos empiezan a luchar titánicamente por predominar sobre el otro. O sea,
La chica intenta esforzarse por demostrar que ella es la que manda, ¿no? Que es la que controla, ella es la que toma decisiones. O, por el otro lado, el varón se esfuerza también por demostrar a su familia, a sus amigos, que él es el que dirige la familia, él es el que controla, el que toma decisiones. Entonces es un absurdo, pues si te vas a unir para pelear quién es más y quién es menos, mejor sepárate, ¿ya? Otro, si te unes es para que los dos tengan un proyecto común, donde los dos se esfuerzan, donde los dos se sacrifican, donde los dos le ponen el máximo empeño para poder sacar adelante ese proyecto común. Porque si están unidos y tú estás haciendo tu proyecto personal y él su proyecto personal, entonces mejor vivan solos. No tiene sentido, ¿no? O sea, ¿para qué me voy a unir con él o con ella si voy a seguir haciendo mi vida personal individual? No tiene sentido, ¿ya? Muy bien, aquí la primera feminista de América es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Ya? 3. Identifica la obra cuyo tema es la transfiguración de un idilio truncado. Un idilio truncado. Idilio es pues amor, romance. Truncado quiere decir fracaso. Un amor que fracasó. Este amor que fracasó fue por la muerte y reconstruido a través de los recuerdos. Hace ratito lo dije, ¿no? Este tema corresponde a la obra María de Jorge Isaacs. ¿Ya? La transfiguración de un idilio truncado. 4. Correlaciona, dice, ¿no? Correlaciona. A ver, acá tomando en cuenta nomás, a ver, conocemos, ¿no? La obra de José Martí es versos sencillos. 1E. 1E. La obra de Rubén Darío es azul. 2D. 1E, 2D. Hay que ver 1D, perdón, 1E y 2D, ¿no? 1E y 2D, miren, ve acá. 1E y 2D. 1E y 2D. Entre la A y la D solamente podemos escoger la respuesta. El resto ya no puede ser. Entonces vamos por el tercero. ¿Qué dice? Amado Nervo, Horacio Quiroga y José Enrique Rodó. En el caso de, por ejemplo, de José Enrique Rodó, su obra es pues Ariel, es fundador del arialismo, 5C. Voy a ver cuál tiene 5C de esas dos, ¿no? 1D, 1E, ¿no? 1E, 2D, 5C. 5C lo tiene la alternativa D. Solamente ya estaba escogiendo entre la A y la D, ¿no? Y el único que tiene 5C es la D. La A no la tiene, Respuesta. Sin necesidad de conocer incluso ya eso por deducción, ¿no? 5. Identifica la relación incorrecta. Hay que leer la respuesta o la pregunta, por favor. Me están pidiendo una relación incorrecta. Quiere decir que aquí 4 son correctos y una no es correcta. Esa hay que elegir. Rómulo Gallegos escribió la obra Doña Bárbara. Sí. José Eustacio Rivera escribió la obra La Aborígene. Sí. Jorge Casa, el ecuatoriano, escribió la obra Huasipungo. Sí. Ricardo Giraldes escribió Don Segundo Sombra. Sí. Todos estos son correctos. Pero Mariano Azuela, Canaima, bueno, ¿no? Mariano Azuela ni siquiera está dentro de, no, los antologados en literatura. 6. Reconoce al escritor hispanoamericano que no recibió el Premio Nobel de Literatura. Dice, no recibió el Premio Nobel de Literatura. Miguel Ángel Asturias, guatemalteco, sí recibió el Premio Nobel, ¿no? Gabriel García Márquez, el colombiano, también recibió Premio Nobel. Pablo Neruda, el chileno, también recibió el Premio Nobel, ¿no? Su nombre verdadero, Neftalí Ricardo Reyes Basualdo. Octavio Paz Soldán, el mexicano, también recibió el Premio Nobel. El que no recibe el Premio Nobel es Jorge Luis Borges. Lo nominaron muchas veces, allá, bueno, pues solamente lo nominaron, pero nunca lo nombraron. Eso fue el problema, ¿no?
7. Reconoce al escritor que no pertenece al boom literario. Ya, muchos me confunden el boom literario con lo real maravilloso. Se dice boom porque se relaciona a una explosión. Es el sonido de una explosión. Y una explosión simbólicamente se refiere a una expansión. O sea, cuando explosiona, se expande, ¿no? ¿Cierto? Entonces, expandirse quiere decir que va llegando a varios espacios, varios lugares. El boom literario es eso. En el boom literario, la narrativa, las novelas hispanoamericanas lograron expandirse por muchas partes del mundo, ¿no? Se logró el reconocimiento, ¿no?, de la literatura hispanoamericana en el mundo entero. Ese es el boom literario. En cambio, el realismo mágico, en sus obras, principalmente en las novelas, ¿no?, destaca la realidad más la fantasía. Pero esta realidad y fantasía está nutrida de una base folclórica y una base mitológica. Cuando digo base folclórica me refiero al saber cultural de un pueblo, a las creencias de un pueblo, a los mitos que tiene un pueblo, a las tradiciones que tiene un pueblo. Por ejemplo, Juan Rulfo pertenece a lo real maravilloso. Juan Rulfo, el escritor mexicano, no pertenece al boom literario. Esta es la respuesta. Juan Rulfo escribe esta famosa obra, Pedro Páramo. Y en Pedro Páramo hay una mezcla de lo real y de lo maravilloso, ¿no? O sea, la realidad y la fantasía. Pero esa está nutrida ¿de qué? De una base folclórica. ¿Cuál es la base folclórica? En esa obra se trata de vender la creencia del poblador mexicano sobre el tema de la muerte, ¿no? Y el tema de la muerte es un tema muy fuerte, muy propio de los mexicanos. Incluso los que vieron esa serie Coco podrán ahí un poquito, ¿no?, descubrir la idiosincrasia del poblador mexicano con respecto a la muerte. O sea, ellos tienen mucho más arraigo que los propios peruanos. Ellos incluso guardan, ¿no?, las calaveras de sus muertos, cosa que en el caso de nosotros no ocurre, ¿no? Nosotros todo el cuerpo, enterrado, sepultado o incinerado. En cambio ellos se guardan, ¿no?, la calavera de sus muertos, ¿no? Es más, los mexicanos tienen una fiesta especial, tradicional, en honor a la muerte, porque ellos dicen, ¿no?, al único que le podemos, ¿no?, tener miedo es a la muerte, porque es el único que nos puede quitar lo más sagrado que tenemos, la vida. Ya, entonces eso es pues base folclórica, ¿ve? Eso es la creencia, ¿no?, que se plasma en esa famosa obra Pedro Páramo, ¿no? En Pedro Páramo las personas están muriendo y literalmente el pueblo se está quedando desolado y la gente se está yendo por temor, ¿no?, porque están que mueren y mueren y mueren. Eso es parte pues del realismo maravilloso, ¿ya? Entonces acá la respuesta es la A, porque Juan Rulfo, este escritor mexicano, pertenece a lo real maravilloso, no al boom literario. El boom literario está, ¿no?, Cortázar, el argentino, Carlos Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa. Ellos son los máximos exponentes del boom literario. Es más, como coincidieron en esta generación literaria, García Márquez y Vargas Llosa, pues construyeron una amistad, ¿no? Pero con el paso del tiempo, no sé qué pasó, bueno, ahí no tengo la versión oficial, pero en un encuentro literario se cruzaron de palabras y llegaron incluso a agredirse físicamente, ¿no? Y desde ahí se marcó una distancia muy, muy fuerte entre García Márquez y Mario Vargas Llosa. 8.
Identifica la alternativa que no es una característica del boom literario, ¿no? A ver, protagonismo de la ciudad, sí, porque se trató de reflejar la temática urbana y lo urbano tiene que ver con la ciudad. Humanización también, porque las obras desarrollaron temas de sensibilidad social. Ampliación del concepto de lo real también. Fusión de temas fantásticos y realistas también. Pero el uso de arcaísmos no fue pues una característica del boom literario. No hubiera sido tampoco posible utilizar arcaísmos, porque ¿qué es un arcaísmo? Un arcaísmo es una palabra que entra en desuso, o sea, que se utiliza ya con poca frecuencia y por lo tanto está condenado a desaparecer. Si el boom literario jamás hubiera utilizado arcaísmos, porque eso no sería parte de su contribución en la técnica narrativa, ¿ya? Respuesta entonces en el 8, la alternativa D. A ver, vamos por el 9. Reconoce la alternativa que no presenta un personaje de la novela 100 años de soledad. Muchos dicen, no, profesor, el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez ganó por su obra 100 años de soledad. No, eso es falso. Los escritores no ganan premio Nobel de Literatura por una obra. Ganan por toda la producción literaria que han desarrollado y por los reconocimientos que han alcanzado durante todo ese su proceso. 100 años de soledad es una obra referencial, es la obra referente de Gabriel García Márquez, porque es la obra más leída, más comentada, más analizada, pero no es la obra, pues, que le hizo ganar el Premio Nobel de Literatura, ¿ya? Entonces, en 100 años de soledad, los personajes que se van mostrando son José Arcadio Buendía y toda ese árbol genealógico, ¿no? De la familia Buendía. Está Úrsula Iguarán, está Rebeca Montiel, está Amaranta, pero Santos Luzardo no existe en la obra, ¿ya? Respuesta la A. 10. Vamos por el 10. Identifica la alternativa que no presenta una leyenda o mito de tipo cosmogónico religioso. Como te dice, cosmogónico que se relaciona al universo, pues, religioso, a la creencia. Entonces, aquí, la leyenda o mito de tipo cosmogónico, ¿no? Que no presenta una leyenda de tipo cosmogónico es pues, el mito del Utushkuru. El mito del Utushkuru pertenece a la literatura oral de Junín, la literatura oral del Valle del Mantaro, el mito de Utushkuru, ¿no? Que habla de un gusanito, ¿ya? Y no está enfocado en función a la cosmovisión o al carácter religioso, ¿no? En cambio, el mito de Nailab sí es cosmogónico y religioso. Manco Cápac y Mamoyo también cosmogónico y religioso. Mito de Pacaritambo, que es la leyenda de los hermanos Ayar, también. El mito de Con también, ¿ya? Estos se relacionan con el mundo cosmogónico y religioso. Pero el mito del oscuro no. 11. Identifica la alternativa que no mencione una fábula de Mariano Melgar. Mariano Melgar escribió los famosos Yarabíes y sus poemas cargados de mucho amor. Por eso que Mariano Melgar está considerado como el precursor del romanticismo, ¿no? Con esa famosa ahora Cartas a Silvia, que también es un idilio, un romance intenso, ¿no? Que trata de reflejar Mariano Melgar, ¿no? A través de sus obras, ese idilio por una muchacha que él frecuentaba verla, ¿no? Pero aparte de esas obras, él tiene fábulas, ¿ya?
Ustedes saben que las fábulas vienen todavía desde la época griega, ¿no? Con Esopo, ¿se acuerdan, no? De Esopo. Luego, en el neoclasicismo, se sigue trabajando la fábula con el escritor La Fontaine. Y bueno, Mariano Melgar también escribe fábulas, ¿no? Las fábulas que le pertenecen a Mariano Melgar son las aves domésticas, las cotorras y el zorro, las abejas y el asno cornudo. Pero el zorro y el cuervo no. ¿Ya? El zorro y el cuervo es una fábula clásica. 12. Identifica la alternativa que no menciona un hecho relevante en la colonia. La colonia fue un sistema de sometimiento, de explotación, de marginación, ¿no? El sistema colonial impuesto por los españoles, no solamente en el Perú, sino en sus colonias, ¿no? Pero hechos relevantes, la fundación de San Marcos, por supuesto, ¿no? En la época colonial se funda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por eso que hasta hoy está considerada como la decana, ¿no? 1551. Imagínense, ¿no? 1551. La llegada de la imprenta también es un hecho relevante. La llegada de los virreyes también, porque son los que van a representar el poder del rey de España en el Perú. La separación del Alto Perú también. Pero lo que no es un hecho relevante es la creación del Grupo Colonia. El Grupo Colonia lo funda Abraham Valdelomar, el escritor iqueño Abraham Valdelomar. Y lo funda ya en la época donde se vivía el posmodernismo. O sea, después del modernismo viene el posmodernismo. Entonces esto nada tiene que ver con la colonia, ¿no? ¿Ya? Entonces, la respuesta es la C. 13. Identifica el tema de la cristiada. El tema de la cristiada viene de Cristo. La cristiada es la pasión de Cristo. De eso trata esa obra. 14. Relación. Autor-obra. Bueno, acá debe ser al revés, ¿no? Obra, autor, porque primero están las obras y luego está el autor. Por ejemplo, acá ve Juan del Valle y Caviedes, el diente del Parnaso. Diente del Parnaso, entonces debe ir acá el 2. El segundo debe ser el 2. A ver, vamos a ver las alternativas. El segundo, el 2, solo tiene la A y la C, ¿no? El segundo es el 2. Perfecto. A ver, vamos a ver. En el 14. La respuesta sería la alternativa C. 4, 4, 2, 3, 1. Esa es la respuesta. A ver, verifiquemos. Debe empezar con el 4. Con Colocorvo, ¿es el autor de la obra Lazarillo de los ciegos caminantes? Sí. 4. Juan del Valle Caviedes, diente Parnaso. 2. Pedro Peralta Barrio Nuevo. El 3. O sea, Pedro Peralta Barrio Nuevo escribe Historia de España Vindicada. Y Juan de Espinosa Medrano, conocido como el Lunarejo, escribe Apologético, el 1. Entonces la respuesta es la alternativa C. ¿Ya? 15. A ver, del 16 al 20 se autoevalúan rapidísimo para luego yo verificar sus respuestas. 15. Reconoce la alternativa que no menciona un representante del costumbrismo. O sea, que no hay un representante del costumbrismo en el 15. Narciso Arestegui sí es representante del costumbrismo. Es más, Narciso Arestegui es el autor de la primera novela en el Perú. Y la primera novela en el Perú se titula El Padre Orán. Él es el autor. Es una pregunta que siempre viene. Acá está. Identifica la primera novela peruana. ¿Quién escribe? Narciso Arestegui.
Manuel Asensio Segura también es costumbrismo. Felipe Pardo también. Atanasio Fuentes también, pero Joaquín Olmedo no. Joaquín Olmedo está dentro de la literatura de la colonia, que es distinto, ¿ya? Listo. A ver, del 16, ya con la ayudita del 16 hasta el 20. Si cada pregunta vale 4, tu nota debe ser 20. Vamos, chicos. 16, 17, 18, 19, 20. Vamos, 1 minuto para cada pregunta. Vamos. Luego doy la respuesta si ustedes se califican, ¿ya? Vamos. Ya, listo. A ver, verificamos, ¿ya? Ya, en el 16 ya habíamos adelantado, ¿no? La primera novela peruana. Está considerada como la primera novela en el Perú. Es El Padre Orán. Orán es acá con H, ¿ya? Es un error tipográfico. La respuesta es El Padre Orán. El autor es Narciso Arestegui. No se olviden, ¿ya? Ya, esa pregunta ya es regalada. A ver, vamos el 17. ¿Qué marcaron? A ver, reconoce la alternativa que no menciona una característica del romanticismo peruano. Una característica que no menciona. Sí, un fin práctico, sí. Admiración por la Edad Media, sí. Idealista, sí. Individualista también. Pero originalidad no, pues, ¿no? Porque la originalidad, lo original, lo nuevo era del vanguardismo, no del romanticismo. Búsqueda de lo original, de lo nuevo, de lo distinto, de lo diferente, era del vanguardismo, no del romanticismo. Respuesta a la C.
18. Identifique la alternativa que no menciona a un escritor del romanticismo peruano. Un escritor, obviamente, es Manuel Asencio Segura, pues no por deducción, pues jóvenes. Pues sabemos que Manuel Asencio Segura es representante del costumbrismo, ¿no? De una de sus corrientes, que es el criollismo, pero no del romanticismo. Todo el resto son románticos, ¿ya? 19. Relaciona. Discurso de Politeama es de Manuel González Prada. Avecinido es de Clorinda Mato de Turner. A ver, con esos dos suficiente, ¿no? 1, 2. A ver. Manuel González Prada. Perfecto. Clorinda Mato de Turner. Avecinido. 2, 1. Entonces acá la respuesta sería la alternativa D. ¿Ya? El 4 es de Abelardo Gamarra. El 1 es de Manuel González Prada. El 2 es de Clorinda Mato de Turner. El 3 de Mercedes Cabello. ¿Ya? Finalmente, reconoce la alternativa que no menciona una obra de César Vallejo. Las obras de Vallejo, ¿no? El Tungsteno. Es una obra, es una novela. Los hermanos Colacho también. Los Heraldos Negros, poesía. Poemas humanos, poesía. Trilce, poesía, ¿no? Es un conjunto de poesías, estos son poemarios, ¿no? Pero Fiac Lux no es su obra, ¿ya? Fiac Lux tradució al Gaetano Gris, Hágase la luz, ¿no? Es una obra de un escritor español. Respuesta a la alternativa E, ¿ya? Muy bien, la tareita ya, jóvenes, ustedes trabajan 2 preguntitas adicionales que se tiene pendiente para ustedes, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces estamos ya cerrando, bueno, por lo menos en mi curso ya el día de hoy, el ciclo, ¿ya? Les agradecemos a nombre de CEPRE-UNSP por haber participado de este ciclo normal, 12 semanas, se nos fue rapidísimo, jóvenes, ¿ya? Les deseo muchísimos éxitos, luchen por sus sueños, ¿ya? Sé que tenemos que sacrificarnos, esfuerzo, planificación, ¿ya? Todo eso hay que saberlo sistematizar. Y lo más importante, el orden de prioridad, jóvenes. El orden de prioridad. ¿Cuál es primero y cuál va después? ¿No? Si me invita a su cumpleaños, mi amiga, me invita a su cumpleaños, mi vecino, y ese día es el cumpleaños de mi mamá, ¿cuál es el orden de prioridad? ¿A dónde debo asistir? ¿El cumpleaños de mi amiga, de mi vecino o de mi mamá? Ese es orden de prioridad. O sea, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es lo más importante para mí? ¿Ya? Entonces, de todo corazón les deseo muchísimos éxitos. Cuando gusten, ahí tienen mi número WhatsApp. Comuníquense, ¿ya? Para poder de repente seguir apoyándoles. ¿Ok? ¿Ya? Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, jóvenes señoritas. Más bien quiero aprovechar e invitarlos a que sigan mi programa televisivo los sábados y domingos a través de Unitel Televisión de 1 a 3 de la tarde. Este sábado vamos a sortear entradas libres para el concierto de los Jarcas. Si son fanáticos de la música latinoamericana, pueden seguir mi programa en Unitel Televisión. Estamos en la señal digital 3.1, la señal analógica canal 43. Me pueden seguir a través del Face, Unitel TV Huancayo, ahí de 1 a 3 de la tarde, sábados y domingos, ¿ya? Muy bien, un gusto haber trabajado con ustedes. Éxitos. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Nos vemos, chicos. Gracias, maestro. Gracias, Ok, maestro. ya, cuídense, jóvenes. Muchos éxitos.